Qansina yachakuqkuna imaynalla kashankichik, tukuyniykichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa qhechwa simipi tak askachimanta parlaricusunchik, ahina kaspaqa qallarina kachun. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta sección aprenderemos sobre el uso de los diferentes sufijos. En esta oportunidad les explicaré el uso del sufijo ta. Los sufijos son muy importantes en el idioma quechua, ya que a través de estos sufijos iremos creando palabras, oraciones. El sufijo ta tiene diferentes funciones. El día de hoy nos centraremos concretamente en su función de complemento directo. En gramática española existe un complemento directo siempre y cuando el verbo sea transitivo. Es decir, que la acción del verbo tiene que pasar a una persona, animal o cosa. Para poder identificar si es un verbo transitivo, preguntamos al verbo con el pronombre interrogativo que. Por ejemplo, yo compro un pan. Y le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué compro? Un pan. Un pan es el complemento directo. Vamos a realizar el mismo ejemplo que hicimos en castellano. Yo compro un pan. Y en el idioma quechua tenemos de la siguiente manera nuestra oración. Primero ponemos el sujeto de la oración. Seguidamente vamos a poner el verbo, pero el verbo va al final de la oración. Y al medio irán los diferentes complementos. En este caso vamos a poner el complemento directo. Un pan en quechua es anta. Y al sustantivo anta vamos a poner el sufijo ta, ya que aquí marca el complemento directo. En otras palabras, queridos estudiantes, todo lo que tú vayas a comprar, siempre vas a tener que poner este sufijo ta al objeto, al animal que vayas a comprar. Vayamos por más ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, yo compro un gato, en quechua sería ñoqa michi ta rantini. Yo compro agua. ñoqa yakuta rantini. Yo compro una casa. ñoqa wasita rantini. Yo compro un auto. ñoqa autota rantini. Yo compro comida. ñoqa mikhunata rantini. Yo compro carne. ñoqa aychata rantini. Muy bien, vamos a realizar más ejemplos, pero con otros verbos. Que aquí te dejaré un listado de verbos con los cuales puedes realizar diferentes oraciones y que siempre vas a tener un complemento directo. Por ejemplo, con el verbo comer. Todo lo que tú vayas a comer siempre va a tener un complemento directo. Por ejemplo, yo como mondongo. ñoqa mondongota mikhuni. ñoqa saiseta mikhuni. Yo como galleta. ñoqa galletata mikhuni. Con el verbo beber. Yo bebo agua. ñoqa yakuta ujiani. Yo tomo jugo. ñoqa miski yakuta ujiani. Todo lo que tú vayas a beber siempre va a tener un complemento directo. Espero que te haya servido de mucho la clase del día de hoy. Si tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios que te estaré respondiendo en el momento que lo vea. Y no olvides suscribirte a este canal porque estaremos subiendo más contenido para que tú sigas aprendiendo el idioma quechua. Y no olvides también compartir estos videos con las demás personas. Askamaya yachakuqkuna.